Muy buenas a todos, familia, ¿cómo estáis? Espero que todos muy bien. Hoy tenemos un semáforo especial, porque es un semáforo en el que realmente vamos a decir que solo va a haber una luz verde, que es la luz verde de la renovación, ¿no? De Marc Márquez y de la apertura ya por fin del mercado gracias a este anuncio también, que va a hacer que se abra absolutamente todo. Antes de empezar, hay que dar gracias a los amigos de Witaka patrocinar este espacio en el que no va a ser un semáforo cualquiera, pero creo que ellos lo van a entender muy bien porque en este canal nos debemos a la actualidad absolutamente. Deciros que con este código pues tenéis una suscripción que si es vuestro primer pedido en Witaka tenéis un 2x1 y ya sabéis, hay veces que la gente no come muy bien tampoco porque come solo procesados y demás porque o no saben cocinar, no les apetece o no tienen tiempo, como me ocurre a mí por ejemplo en estas semanas de doblete de grandes premios, ¿no? Pues tenéis un 2x1 en vuestro primer pedido con ese código que tenéis ahí arriba y además, en la descripción os dejo un código también para que vayáis directamente a esa suscripción con alimentos de primerísima calidad. Así que mil gracias a Witaka por patrocinar este espacio. Un espacio increíble porque la noticia ya es oficial. Marc Márquez seguirá siendo piloto de Ducati la temporada 27 y 28. 2 temporadas más vestido de rojo, 2 temporadas más dentro de la estructura oficial de Ducati y 2 temporadas más para seguir escribiendo una historia que hace no tanto algunos daban prácticamente por cerrada. Ducati la ha anunciado con una frase que resume muy bien el momento. Es rosso, es rojo. Y seguramente no es solo una cuestión, ¿no? de color, ¿no? De equipo, de contrato. Es también una forma de decir que Marc Márquez y Ducati han decidido largar una relación que ya ha cambiado por completo el mapa reciente de MotoGP. Solo hay que ver cómo está el campeonato ahora mismo, ¿no? De alterado, ¿no? Con un Marc al mover de esa operación, fíjate cómo está todo. La renovación no sorprende a quien haya seguido de cerca el proceso, como yo, que llevo diciendo desde febrero que esto está hecho, ¿no? De hecho, hay que decir que era algo que venía bastante encaminado desde hacía meses. Otra cosa es que los anuncios se hayan ido bloqueando, retrasando, administrando por los tiempos del campeonato, de los fabricantes y de las negociaciones comerciales, que bueno, que han condicionado un poco pues que todo esto se alargase mucho más, ¿no? Pero la intención de Ducati y también la de Marc siempre fue mucho más clara de lo que algunos nos querían vender. Yo mismo lo dije en febrero y por ahí está el tweet, cualquiera que se pase por mi Twitter. La renovación de Marc Márquez se haría oficial por el nuevo Ducati. La idea era que llegase antes, incluso en torno a la semana de Tailandia, pero las negociaciones entre fabricantes y el campeonato terminaron frenando una cadena de anuncios que ya estaban realmente preparados o bastante avanzados, ¿no? Al final, sí se firma por 2 años. Son 2 años. Y eso es lo que se ha confirmado ahora. Y lo digo porque se habla del 1+1 y demás. En principio, hasta donde tengo entendido, son 2 años, como yo siempre he estado vendiendo. Marc entiende que una relación de confianza piloto-equipo, piloto-fábrica, se tiene que basar en que la confianza se demuestre también en el contrato. Y eso no es hacer un 1+1, un año y bueno, ya después veremos. No, no. Creo que también es también más tranquilidad para Marc Márquez tener esos 2 años, por las dos partes, yo creo que realmente, ¿no? Eh, Esto al final, como el mismo Marc decía, y lo digo porque yo se lo escuché a Marc decirlo, no porque lo haya leído de alguien, no porque no, yo a Marc le he escuchado decir que si renovaba 2 años eran 2 años y no sería 1+1. Y eso es algo que yo he mantenido siempre. Igual que no me he bajado del barco en ningún momento y lo sabéis, de que Marc lleva renovado tiempo por 2 temporadas con el nuevo Ducati, como finalmente pues se está viendo. Esto no significa que Marc Márquez no esté, obviamente, en la parte final de su carrera. Eso es evidente y él es el primero que lo sabe. No estamos hablando de un piloto de 22, 23 años iniciando un proyecto de largo recorrido, ni de alguien que pueda mirar a 10 temporadas vistas como si el cuerpo no pasara factura, ¿no? Marc viene de años durísimos, de lesiones, operaciones, dudas físicas, cambio de equipo, decisiones valientes y, bueno, momentos en los que mucha gente se permitió hablar de él en pasado, ¿no? Pero una cosa es aceptar que está en la etapa final de su carrera y otra muy distinta es vender que estaba acabado, que su retirada era cuestión de nada, de meses, ¿no? O que Ducati no iba a seguir apostando por él. Esa fue la parte fácil para muchos. Bueno, incluso se llegó a decir la idiotez, porque, por no decir otra cosa, la verdad, de que no, que se estaba pensando incluso en Fabio Di Giannantonio, ¿no? Que si marca al final, no, ojo con Di Giannantonio. Verdad, verdad. Como digo, esa también ha sido la parte fácil para muchos durante estos meses, ¿no? Señalar, ¿no? Señalar cada dolor, cada limitación, cada gesto de cansancio, cada discurso para construir que la idea de que Marc se va a retirar, ¿no? Ya se va a retirar ya. Ahora, con una renovación por 2 temporadas con el equipo oficial Ducati, convendría
me permitiré, me he resfriado, convendría ver qué es lo que dicen, ¿no? Esto es uncut total, esto es una improvisación aquí hablando con vosotros, el monólogo que os suelto, ¿eh? Me vais a disculpar porque estoy resfriadete. Lo- Em, a ver, hay que decir una cosa. Ducati no renueva a Marc por romanticismo, no firma a Marc hasta el 2028 por nostalgia, por marketing. Bueno, que esto se llegó a decir incluso cuando lo ficharon la primera vez, ¿eh? O por hacer un homenaje a la leyenda de Marc, ¿no? Ducati lo hace porque el proyecto ha funcionado, porque el rendimiento ha sido absolutamente extraordinario y porque dentro del garaje Marc ha demostrado exactamente que eh, que mu- aquello que mucha gente se llevó mucho tiempo negando, ¿no? Que sigue siendo un piloto capaz de marcar diferencias, ¿no? De liderar un proyecto y de obligar a una fábrica ganadora a imaginar el futuro alrededor de él, ¿no? La propia nota oficial de Ducati, además lo dice bastante claro, ¿no? Recordando el 2025, ¿no? Su primer año con el Ducati Lenovo, ¿no? 14 victorias en la Sprint, 11 triunfos en grandes premios, el título de pilotos conseguido con 5 carreras de antelación. Todo esto lo dicen ellos en su comunicado que nos han mandado por correo, ¿eh? Y el récord de los 545 puntos en una temporada, ¿no? 6 años, además, lo recuerdan también después de su último mundial. Es decir, que Ducati todo esto lo tiene en cuenta. O sea, Ducati ve la grandeza en todo esto, ¿no? Sabe que hizo una de las grandes gestas del deporte y no es una exageración decirlo. Hay que detenerse un poco en esa cifra y en ese contexto, porque a veces el ruido diario de MotoGP nos hace perder un poco la perspectiva, ¿no? Marc Márquez no llegó a Ducati desde una posición cómoda. Llegó después de romper con Honda, después de apostar primero por un equipo satélite yendo de gratis, eh, después de aceptar bajar un escalón institucional para intentar volver a sentirse piloto. Ya, después, además de una etapa en la que demasiados análisis confundieron limitación física con decadencia. Eso me parecía increíble. Lo que hizo después pues, fue reconstruirse dentro de otro ecosistema, ¿no? Adaptarse a otra moto, ganarse una oportunidad del equipo oficial y transformar esa oportunidad pues, en un título mundial con un dominio estadístico absolutamente brutal. Si eso no tiene valor histórico, pues pocas cosas entonces lo deben tener. Pocas cosas lo deben tener. Por eso, la renovación hasta 2028 no puede leerse solo como un contrato más. Es la confirmación de que Ducati considera a Marc parte central de su presente y de su futuro inmediato. Y también Marc lo ve igual. El presente y el futuro para él es Ducati, ¿no? También una respuesta deportiva a quienes insistieron durante meses que su etapa de rojo podría ser breve, incómoda o condicionada incluso por dudas internas, ¿no? Claudio Domenicali además lo ha explicado con palabras bastante significativas, ¿no? Diciendo que Marc no es solo un talento extraordinario, sino que representa la mentalidad de Ducati, hecha de dedicación, sacrificio y demás cosas que no me acuerdo, ¿no? Eh, esa frase creo que importa, ¿no? También porque decía algo de cómo se trabaja dentro del equipo, ¿no? Lo sereno que era, ¿no? Porque la gente que decía que, bueno, Marc puede alterar el equilibrio interno de Ducati, tensionar el garaje, ¿no? Y demás, ¿no? Ducati está diciendo exactamente lo contrario. Está diciendo que Marc encarna su mentalidad, encarna la mentalidad de la fábrica de Borgo Panigale. También, obviamente, en el comunicado habla el señor Gigi Daliña, que ha dejado una frase que define bastante bien toda la historia, ¿no? Confianza. Segunda línea, Marc les buscó primero, les eligió después y ahora están diseñando juntos un futuro más rojo que nunca, ¿no? Esa secuencia es clave. Marc fue quien se movió cuando entendió que necesitaba otro camino. Marc fue quien decidió apostar por Ducati cuando su carrera pedía, ¿no? Una decisión, un cambio radical, ¿no? Y Ducati, que ya era la referencia técnica del campeonato, aceptó primero medirle y después entregarle su proyecto oficial. Lo que ocurrió desde entonces, pues, es una relación que se ha alimentado a base de conseguir grandes resultados, ¿no? De respeto y de, obviamente, una evidencia competitiva que no necesita demasiada explicación. Marc llevó la de Mosedici al máximo de sus prestaciones y Ducati entendió que tenerle dentro era una ventaja demasiado grande como para dejarlo pasar. Y ya habéis visto todos y todos hemos estado viendo en este tiempo lo que ha ocurrido, ¿no? En la frase de Marc, porque obviamente hay declaraciones de Marc, hay mucho fondo, ¿no? Dice el sono rosso, ¿no? Estoy muy feliz de renovar con el Ducati Lenovo, seguir formando parte de esta familia, ¿no? No es solo una declaración protocolaria. Yo creo que Marc recuerda que llegó a Ducati sabiendo que era el proyecto más competitivo, que ellos apostaron por él y que la relación se construyó sobre esa confianza y ese trabajo. Pero lo más interesante llega cuando explica que Ducati en esta renovación le volvió a demostrar a él confianza, ¿no? Respetando tiempo, dándole la tranquilidad necesaria para tomar la decisión correcta, ¿no? Esto creo que conecta con todo lo que se ha venido contando durante los últimos meses. Marc no quería correr para sobrevivir.
y dejarse arrastrar por la inercia, ¿no? Quería entender su cuerpo, su situación. eh, y Ducati decidió aceptar y respetar esto. Ese detalle es importante porque habla de una relación madura. Ducati podría haber presionado, acelerar el anuncio, que era difícil por la situación que teníamos, ¿no? O intentar blindar el proyecto cuanto antes, ¿no? Marc podría haber utilizado su posición deportiva para forzar tiempo. Vosotros diréis, bueno, pero tú no estás diciendo que esto estaba hecho desde febrero. Sí. O sea, a ver, esto estaba hecho desde febrero. El tema de la renovación estaba hecha desde febrero. Para mí, absolutamente, desde los test. Y se iba a anunciar en la semana de Tailandia. Solo que, claro, hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con Maverick Viñales. Un acuerdo que parecía que estaba hecho, el hecho de estar en el oficial, cómo ha ido cambiando todo. Aquí también está lo que se llama, ¿no?, esa declaración de intenciones, ¿no? Y demás. No sé cómo estaría hecho esto, pero os puedo asegurar por una fuente muy buena, que es la misma que me dijo, que os dije yo ayer. Mañana se va a anunciar lo de Marc, posiblemente a muy tardar el miércoles. No, o sea, salvo que ocurra algo, pero se iba a anunciar hoy, ¿no? Y así ha sido. Eh, Esto estaba hecho con Marc ya desde hacía un tiempo. Después, quizás durante el comienzo de la temporada, pero que hubiese dudas de que si Marc seguía, iba a seguir en Ducati, no se iba a ir a otro sitio. Y la verdad que yo nunca consideré que Marc se retirase, ¿no? Pero Ducati ha sabido entender todos estos tiempos, ¿no? Y esto es importante. Esto es importante, porque al final el acuerdo también se ha construido, podríamos decir, desde una lógica que va más allá posiblemente del titular, ¿no? Ducati sabía que quería seguir con Marc y Marc sabía que Ducati era el lugar adecuado, ¿no?, para seguir luchando por objetivos grandes. Pero ambos necesitaban quizás cuadrar todo. Y posiblemente quizás incluso el tema de las negociaciones de las fábricas con el campeonato le ha venido bien, ¿no? Em, Recuerda también Ducati en el comunicado, bueno, que Marc gana su carrera 100, en la 100 victorias que coincide con la 100 de Ducati, el centenario de Ducati, que lo consigue en Hungría, ¿no? O sea, que ahí se van vanagloriando todo, ¿no? De las cosas, ¿no?, en común y demás. Y bueno, que todo muy, muy bonito, ¿no? La renovación también, para mí, tiene una lectura emocional absolutamente evidente, ¿no? Durante meses se ha hablado mucho del Marc tocado, del Marc que sufre físicamente, del Marc que ha tenido que aprender a administrar el esfuerzo y convivir con un cuerpo bueno, que ya no responde siempre como antes, ¿no? Pero esto es evidente, ya no solo por edad, sino por, obviamente, lesiones, ¿no? Negarlo sería absurdo, pero quizás precisamente por eso esta renovación tiene más valor, porque no se trata de un piloto que firma desde una plenitud absolutamente cómoda, sino de alguien que ha decidido seguir porque todavía siente que puede competir por cosas grandes, aún teniendo en cuenta lo que está arrastrando y lo que lleva encima. ¿Eh? Él lo dice muy claro, sigue compitiendo porque le apasiona este deporte y porque quiere seguir luchando por objetivos importantes, dice Marc en el comunicado. Mientras esté ahí, dará el máximo para volver a pintar el futuro de rojo, dice Marc. No es casualidad. Si acá no nos pasará nada, soy Marc Márquez. La frase de Alguersuari, ¿no? Marc no se queda para formar parte del decorado. No se queda para pasearse con una Ducati oficial ni para despedirse lentamente del campeonato. Se queda porque cree que puede seguir ganando. Se queda porque Ducati cree que puede seguir ganando con él. Se queda porque la nueva etapa técnica de MotoGP, con el cambio de reglamento de 2027, necesita pilotos capaces en adaptarse, interpretar y exprimir una moto en transformación. Y si algo ha demostrado Marc a lo largo de su carrera, es que pocos pilotos tienen una capacidad tan brutal para entender dónde está el límite y moverlo un poco más allá. Y es que es lo que decimos siempre. Yo creo que también igualmente es muy difícil, ¿no? O sea, decir que no a esto, ¿no? Es el mejor piloto de la historia. Puede haber gente que le duela, pero es el mejor piloto de la historia. Eh, Todo lo que mueve y todo lo que genera, y lo que digo siempre, hay gente que no entiende por qué Marc es siempre el que acapara todo y todo parece muchas veces que el campeonato se mide en base a Marc. Es que es el protagonista de esto. O sea, suena como muy, pero es la realidad. Igual que Valentino lo era en su época. Marc es el protagonista ahora mismo de esto. Igual que Michael Jordan en la NBA era el protagonista de la NBA, habiendo muchos más equipos y muchísimos más jugadores, muchos más que pilotos aquí, ¿no? Pero es la realidad, estos pilotos que trascienden más allá de lo deportivo, de lo puramente deportivo, son los que mueven esto. Son los que mueven esto. Y después, y esto no significa, o sea, y después llegarán otros y habrá otros y irán haciendo relevo. Yo eso no tengo duda porque eso ha pasado siempre en el deporte. Pero no volverá a haber otro Marc Márquez, igual que no volverá a haber otro Valentino, igual que no volverá a haber otro Michael Jordan. Pero vendrán otros que a sus formas pues ocuparán estos lugares, ¿no?
Pero claro, tú eres una Ducati y ves a un Marc que después de operarse, joder, está. Es que, ¿cómo no vas a querer seguir con Marc? ¿Cómo nadie va a querer seguir con Marc? ¿Cómo no ocurren cosas como los rumores fuertes de una Red Bull queriendo ir a. ¿Quién no va a querer estar asociado con un Marc Márquez? Todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere. Claro, a ver, habrá quien intente reducirlo todo a que Ducati pues tenía la mejor moto y ya está en el tema de los títulos de marca y demás, ¿no? Como si eso explicase automáticamente lo que ha hecho Marc. Habrá quien diga que era lógico que con esa moto, pues que cualquiera, ¿no? Que el título estaba escrito, aunque es cierto que hay gente que dice que, bueno, que esa moto estaba hecha para Marc y que solo Marc podría, ¿no? Que la renovación era inevitable. Pero claro, creo que confundir una herramienta extraordinaria con la capacidad de explotarla de forma extraordinaria son cosas distintas, ¿no? Ducati ya era una moto ganadora antes de Marc. Ducati ya tenía pilotos ganadores antes que Marc, ¿no? Pero lo que ha ocurrido con Marc, que además no niega nada a esto, lo que hace es amplificarlo, ¿no? Y precisamente por eso Ducati lo renueva, porque cuando juntas una de las mejores motos con el mejor piloto de la historia, el resultado ya no es que eres muy competitivo, el resultado es que estás haciendo historia. Es que estás haciendo historia. Y todos los focos se van hacia ti. Esa es la realidad. También habrá quien se aferre a que Marc está en la parte final de su carrera para intentar rebajar el movimiento, ¿eh? Obviamente. Pero esa precisamente, bueno, creo que los sospechosos habituales, ¿no? Ducati sigue viendo en él la referencia. Eso dice mucho de Marc, dice mucho de cómo está leyendo su rendimiento dentro de Borgo Panigale. No estamos ante una apuesta sentimental, sino ante una decisión deportiva. Ducati no necesita fabricar relatos para vender a Marc. Los resultados ya lo han hecho y lo siguen haciendo. El título de 2025, cómo está ahora de vuelta, ¿no? Tras la operación, la victoria en Breno, la recortada de puntos, con los tiros en el pie de Aprilia, obviamente. Pero hay que estar ahí a aprovecharlo. Y no todo el mundo lo hace. Por eso el anuncio de hoy tiene algo de cierre y algo de apertura. Cierra el debate sobre si Ducati dudaba de Marc, cierra la especulación sobre si su continuidad era una posibilidad débil, cierra o debería cerrar esa tendencia a convertir cada gesto físico de Marc en una señal de retirada, pero al mismo tiempo abre otra cosa. Abre un nuevo capítulo de Marc con Ducati. Abre la puerta a verle competir con la marca italiana en la nueva era de 2027, ¿no? Y abre además la posibilidad de que el tramo final de su carrera tenga todavía páginas absolutamente enormes y con letra dorada por escribir. No hace falta exagerar para entender la dimensión del momento. Marc Márquez es el mejor piloto de la historia para muchos, entre ellos yo, y desde luego uno de los más grandes que ha visto jamás este deporte. Ducati es la fábrica que ha marcado la era moderna de MotoGP. Juntos han ganado un mundial y ahora han decidido seguir hasta 2028. Eso, por sí solo, ya es una noticia gigante. Lo era cuando algunos preferían mirar hacia otro lado y lo es ahora que ya aparece firmado, sellado y anunciado con comunicado oficial. Quizás, quizás por esto, parece que sea un poco a reivindicación, ¿no? No de quien acierta una información antes que otros, aunque también hay una parte de eso. La reivindicación de forma es otra. Durante demasiado tiempo sentí que se confundía prudencia con debilidad, dolor con final, silencio con duda. Y Marc Márquez nunca negó que su carrera estuviese en una fase distinta, en una fase, obviamente, en el ocaso de su carrera, pero que el ocaso de su carrera no tenía que durar 5 meses. Nunca, porque es más, yo a Marc le escuché muchas veces, le escuché a final del año pasado en Madrid, cuando estuvimos allí y pudimos hacer alguna pregunta. Yo escuché de su palabra que hablar de aumentar el palmarés y años, o sea, en su cabeza está la idea de seguir más tiempos, ¿no? Y como mínimo va a seguir en el 27 y en el 28. Lo hará con el equipo oficial Ducati, con la confianza de Domenicali, con el respaldo de Gigi Dall'Igna, con una frase que seguramente define bastante bien su estado actual. Sigue compitiendo porque quiere pelear por objetivos grandes. Esa es la noticia. No que Marc esté cerca del final, porque eso ya lo sabemos todo. La noticia es que aun estando más cerca del final que del inicio, pues Ducati sigue queriendo construir con él. Y cuando una fábrica como Ducati decide seguir construyendo alrededor de un piloto como Marc, pues creo que conviene prestar atención. Eh, Porque obviamente estamos ante los últimos capítulos de la carrera de Marc Márquez, que yo no sé si seguirá después del 28. Personalmente, tengo mis dudas de que siga después del 2028, pero la ambición de Marc yo creo que no tiene límites, ¿eh? Por eso creo también que no hay que confundir los últimos capítulos con epílogo, ¿no?
porque con Marc Márquez creo que siempre cabe la posibilidad de que todavía pueda pasar algo grande. Así que creo que eso es lo que la gente se tiene que quedar. Más allá incluso de te puede caer mejor o peor como persona, pero como piloto es una auténtica barbaridad y es una bendición para el aficionado al motociclismo saber que Marc Márquez va a seguir más temporadas y vamos a poder seguir disfrutando de este tío sobre la pista. Porque Marc es de esos pilotos que son capaces de generar la sensación de que en cualquier momento algo puede pasar. Que esa magia puede aparecer. Y eso no lo tienen todos. Es más, en la parrilla prácticamente posiblemente no lo tenga ninguno, nada más que él. A día de hoy. A día de hoy. Entonces, bueno, yo creo que noticia, que tampoco diría que wow, super notición, increíble. Era algo que yo preveía que iba a pasar. Llevo diciéndolo desde febrero, que iba a renovar por 2 años. Así que a mí no me pilla por sorpresa. Posiblemente a muchos sí. Eh, Y nada, creo que una buena noticia para el motociclismo y seguro que una buenísima buena noticia para muchos de vosotros, seguro. Así que hoy nos quedamos con el semáforo verde, el semáforo rojo. Ya sabemos para quién iba a ser volver a hablar de lo mismo, así que nos quedamos ahí. Creo que esto es mucho más importante y nada, me alegro de que Mar siga 2 temporadas más como mínimo en MotoGP y que podamos seguir disfrutando del mayor talento de la historia del motociclismo, del piloto que mejor ha llevado una moto en la historia durante unas temporadas más. Le pese a quien le pese, aunque algunos quieran enterrarlo desde hace ya bastantes años. Un saludo a todos amigos, os vuelvo a recordar, tenéis por aquí, os podéis suscribir a Witaka, también tenéis el código Fran Santa Clara, lo dejaré también en la descripción, tenéis acceso a todo eso para disfrutar de comida riquísima. Antes de irte, machaca ese botón del like, dale al like y suscríbete si no estás suscrito. Un abrazo enorme y nos vemos mañana con Diego Lacabe a las 6 de la tarde. Ojito.